Hola de nuevo, amigas, amigos y seguidores del canal. Como ya os comenté, vamos a iniciar una serie de tutoriales para los que, si así lo queréis, podamos ir conociendo DaVinci Resolve y aprendiendo a manejarlo. Iremos paso a paso para que nadie se pierda e iremos viendo los diferentes módulos de los que se compone este magnífico editor de vídeo. Pero no me enrollo más y vamos a comenzar por el principio. Como es natural, vamos a comenzar por la descarga y la instalación de DaVinci Resolve. Solo debéis poner en Google DaVinci y os aparecerá en primer lugar la web oficial de DaVinci Resolve. Recordaros en este punto que es un programa, tienen una versión totalmente gratuita y bastante efectiva. En el momento de hacer este vídeo estamos en la versión 18, aunque os encontraréis como primera opción la 18.5, pero en versión beta. Yo os aconsejo que no la descarguéis puesto que todavía tiene algunos fallos. Mejor que descarguéis la versión más estable para el sistema operativo que tengáis, que actualmente es la 18.1.4. Solo os van a solicitar una serie de datos para registraros y a continuación ya podréis descargarlo. Llegados a este punto, no creo que nadie tenga dudas todavía de cómo instalar un programa, así que vamos al grano y no perdamos el tiempo. Una vez se nos ha instalado y aparece en nuestro escritorio este icono de DaVinci, podemos clicarle y nos vamos a encontrar en primer lugar su interfaz de gestión de proyectos. He de aclarar que DaVinci trabaja con una base de datos para sus proyectos, para guardar sus archivos. Por lo tanto, prácticamente no tenemos que preocuparnos de guardarlos. Podemos trabajar con proyectos en red, con proyectos locales, podemos verlo por estas ventanitas, hacerlas más grandes o ver simplemente un listado. Desde aquí podemos renombrar los proyectos, podemos eliminarlos, etc. Pero lo que nos interesa ahora es hacer un proyecto nuevo. Entonces podemos ir a esta ventanita que pone un Named Project o este otro botón que pone Crear proyecto. Y ya estaremos dentro de DaVinci, que entraremos por defecto en este módulo de montaje. Si clicamos abajo a la izquierda, el primer módulo que disponemos es el de multimedia, donde podemos importar nuestros materiales y podemos ver nuestras carpetas de disco, etc. El siguiente módulo que tendríamos sería el de montaje, que lo vamos a utilizar muy poco. Y el siguiente módulo, el de edición, es el que más vamos a utilizar, desde donde vamos a poder hacer la mayoría de efectos y cosas. Después tendríamos el módulo Fusion, el más temido, porque aquí se trabaja con nodos. Pero no hay que tenerle miedo. Veremos poco a poco cómo nos introducimos en los nodos para hacer efectos espectaculares. Lo iremos viendo paso a paso, no tengáis miedo. El siguiente módulo es el Firelight, que se dedica exclusivamente a todo lo que está relacionado con el sonido del proyecto. Y por último tendríamos el módulo que yo llamo lanzadera, porque desde aquí es de donde lanzamos nuestros proyectos y los convertimos en película, vídeo, etc. Aquí arriba en blanco nos aparece el nombre del proyecto, que podremos verlo desde cualquier módulo. De nuevo, en el módulo de edición tenemos aquí a la izquierda unas columnas donde podemos organizar nuestro material. Pertenecen al panel de multimedia. Si no vemos el panel multimedia, aquí arriba donde pone panel multimedia podemos activarlo y desactivarlo. Eso ocurre con todos los paneles. Aquí tenemos el de efectos y podemos activarlo y desactivarlo igualmente. Tened en cuenta que en DaVinci cualquier cosa, ya sea efectos, transiciones o títulos, está en el panel de efectos. Y aquí a la derecha tenemos el panel de inspector. Sería como cualquier panel de propiedades en otro editor. Y por supuesto, esta ventana más oscura
es la ventana de visualización. Aquí en la ventana de inspector será donde podremos modificar a nuestro antojo los clips o sonidos. Pero veamos un poco cómo es su funcionamiento. Abriremos el panel multimedia y vamos a crear una carpeta para tener mejor organizado nuestro material. La podemos renombrar para saber con exactitud qué es lo que contiene. Ahora, clicándola 2 veces, podemos entrar en ella e importar aquí nuestro material. Clicamos con el botón derecho del mouse y se nos abre un submenú donde podemos buscar la opción multimedia. Eso nos abrirá el explorador de archivos donde podemos buscar los clips o material que queremos importar. Seguramente nos salga este mensaje que nos advierte de que los clips no tienen la misma velocidad de fotogramas que el proyecto. Si le damos a aceptar, el proyecto se modificará ajustándose a la velocidad de los clips. Por el contrario, si le damos a cancelar, el proyecto se mantendrá en su velocidad y serán los clips los que se amolden al proyecto. Lo malo de DaVinci es que después no nos dejará cambiar esa configuración. Para trabajar en DaVinci hay que crear un timeline o una línea de tiempo, y lo más fácil es arrastrar el primer clip a la línea de tiempo, con lo que se crea ese timeline. Como en cualquier otro editor, tenemos la opción también de hacer zoom sobre la línea de tiempo para poder trabajar con mayor precisión. Cuando seleccionamos un clip, podéis ver que aparecen unas pequeñas pestañas a derecha e izquierda del clip con las que podemos trabajar su opacidad. Eso quiere decir que modificándolas, arrastrándolas hacia el interior del clip, podemos hacer un fundido a negro si estamos al final o una aparición progresiva si estamos al inicio. Aunque he usado un clip que no tiene sonido, normalmente la pista de audio en DaVinci va aparte, pero sincronizada totalmente y enlazada con el clip de vídeo. Y esa cadenita que veis por encima es para desenlazar una pista de audio con la de vídeo y así poder eliminarla por sí sola. Si nos ponemos en los bordes de algún clip, veréis que salen una especie de corchetes con las que podemos arrastrar y acortar nuestro clip. Pero no os preocupéis porque la parte que habéis eliminado está simplemente oculta. Esto lo comprenderéis mejor cuando hablemos de las transiciones. En DaVinci Resolve hay diferentes formas de hacer las divisiones de clips. Una es con esta herramienta tipo cuchilla que vemos aquí arriba. Hacemos el corte y podríamos separar ahora los clips, pero con cuidado, si nos pasamos montaría sobre el otro. Para eso tenemos esta herramienta, este imán, que al juntarlos nos ayuda a que sea una unión perfecta, sin dejar espacio en medio. Si la desactivamos, es muy fácil que nos pasemos tanto de quedarnos cortos como de montarnos sobre el otro clip. Si queremos cortar directamente donde esté la línea del cabezal de reproducción, solo debemos pulsar la combinación de teclas Control B. Espero que esta serie de tutoriales sean de vuestro interés para aprender a manejar DaVinci Resolve. Si es así, solo espero que os suscribáis y apoyéis con un buen like en cada vídeo. Os podría ir contando mucho más y este vídeo se haría interminable, pero vamos a dejarlo para otros capítulos donde os iré enseñando con ejemplos cada uno de los temas que pueden ser de vuestro interés. Así, en los siguientes temas lo que haremos será trabajar con ejemplos y ver las posibilidades que tiene este programa. Espero veros a todos muy pronto en el próximo vídeo. Un saludo, amigos.